Mi zapato izquierdo se pegó al suelo de un bar que olía a lejía y ginebra barata. 2 horas antes había pillado a mi prometido, acorralando a mi hermana contra un papel tapiz floral que habíamos elegido juntos. Ahora estaba compartiendo una botella de whisky con un hombre cuyo traje a medida costaba más que mi seguro de vida. Yo no sabía que él controlaba los bajos fondos de la ciudad. Solo sabía que me escuchó cuando le pregunté si quería arruinar una boda. El sudor me perlaba la nuca. Agosto en esta ciudad era una manta húmeda y pesada, pero el aire acondicionado de mi apartamento llevaba 3 días roto. Hacía equilibrio con 2 cajas de recuerdos de boda, unos tarritos pequeños y estúpidos de miel artesanal, sobre mi cadera mientras metía la llave en la cerradura. No esperaba que Arthur estuviera en casa. Se suponía que estaba en su bufete facturando horas, quejándose de su socio director mientras comía una triste ensalada de escritorio. Y definitivamente no esperaba que Lidia estuviera allí. La puerta principal se abrió con un chirrido patético. Dejé caer las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada. El sonido retumbó, agudo y fuerte. Esa debería haber sido su advertencia. Arthur, llamé, quitándome las bailarinas. Las plantas de mis pies palpitaban de tanto estar de pie en la cola del catering. No hubo respuesta, solo el zumbido bajo del refrigerador. Luego, un ruido distintivo desde la sala de estar. Tela deslizándose contra una pared de pladur. Una inhalación brusca que no sonó como un jadeo de sorpresa, sino como algo completamente diferente. Doblé la esquina, todavía sosteniendo la caja de tarros de miel. Estaban apretados contra la pared de acento. El papel tapiz floral por el que habíamos discutido durante 4 horas, un patrón de peonías en salvia y rosa pálido, los enmarcaba como una grotesca pintura renacentista. Las manos de Arthur estaban enredadas en el pelo rubio de Lidia. Su espalda estaba contra el yeso. Su cinturón estaba desabrochado, la lengüeta de cuero colgando suelta, golpeando el costado de sus pantalones. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar la geometría. Solo me quedé mirando la hebilla de latón de su cinturón. Estaba ligeramente deslustrada. Se la había comprado para su cumpleaños hacía 2 años. Nora. Arthur soltó con voz ahogada, saltando hacia atrás como si el papel tapiz lo hubiera electrocutado. Tropezó con el borde de la alfombra marroquí. Lidia no saltó, simplemente se quedó allí, bajándose el dobladillo de su camisola de seda. Era una de las mías. Siempre tomaba prestadas mis cosas sin preguntar. La caja de tarros de miel se sentía increíblemente pesada. Mis dedos ardían donde el cartón se clavaba en mi piel, pero no la solté. Si la soltaba, haría un desastre, y yo sería la que lo limpiaría. Siempre limpiaba yo. El del catering, dije. Mi voz sonaba débil, como si perteneciera a otra persona al final del pasillo. Necesitan 1000 más para el depósito para mañana. Nora, por favor, suplicó Arthur. Estaba temblando. Su corbata estaba sobre el respaldo del sofá, como una serpiente azul y lacia. No es... No lo hicimos. ¿Qué no hicieron?, pregunté. El olor del perfume de Lidia me golpeó entonces. Vainilla y algo punzante, como cítricos artificiales. Era empalagoso. Hacía que el calor de la habitación se sintiera sofocante. No terminaron. Lidia soltó un sollozo pequeño y húmedo. Era un sonido feo, completamente calculado. Se cruzó de brazos sobre el pecho, encogiéndose para parecer más pequeña, más frágil. Nora, lo siento mucho. Simplemente pasó. Estábamos hablando del vestido de novia y miré a mi hermana. Realmente la miré. Su maquillaje estaba perfectamente corrido. Parecía una heroína trágica de una película francesa. Miré a Arthur, sudoroso, patético, intentando desesperadamente volver a pasar el cinturón por las trabillas, con manos temblorosas. No hubo gritos, ni platos rotos. Sentí un dolor frío y hueco vaciar mi estómago, raspando mis costillas. 3 años, el contrato de alquiler a nombre de los dos, la cuenta corriente conjunta, las tarjetas de reserva de fecha que ahora estaban en 300 buzones. Caminé hasta la mesa de centro y dejé la caja de tarros de miel con un golpe sordo. El vidrio tintineó. «Quédate con el apartamento», le dije.
Enviaré a alguien a por mis cosas el lunes. Nora, espera. Arthur dio un paso adelante, con la mano extendida. No retrocedí, solo miré su mano. Tenía las cutículas destrozadas. Se las mordía cuando estaba ansioso. Si me tocas, Arthur, te romperé los dedos. Se quedó helado. Me di la vuelta y salí. No miré a Lidia. No cerré la puerta de un portazo. Simplemente la cerré detrás de mí, escuchando el clic silencioso del pestillo. El pasillo olía a limpiador de alfombras viejo. Caminé hasta el ascensor, pulsé el botón y vi cómo los números digitales descendían. 5, 4, 3. Sentía el pecho oprimido, atado con alambres de hierro. Quería llorar, pero sentía los conductos lagrimales llenos de arena. Cuando llegué a la calle, el aire bochornoso me golpeó en la cara. Un taxi esperaba junto a la acera. El conductor fumaba un cigarrillo por la ventanilla. Abrí la puerta trasera y me deslicé dentro. El asiento de vinilo estaba pegajoso. ¿A dónde?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. Solo conduzca, dije, mirando una mancha en el respaldo del asiento del pasajero. Sáqueme de este barrio. Tiró el cigarrillo al pavimento y se metió en el tráfico. Me senté en la parte de atrás, viendo la ciudad pasar borrosa. Las luces de neón parpadeaban contra el pavimento húmedo. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. Arthur, Lidia, mi madre. Metí la mano, lo apagué y lo dejé caer de nuevo en las profundidades de mi bolso. Necesitaba una copa. Necesitaba una habitación oscura donde nadie supiera mi nombre y donde el papel tapiz floral no existiera. El taxi me dejó en una parte de la ciudad donde las farolas eran mayormente decorativas. El aire olía a ozono y a basura quemándose. No me importó. Empujé la pesada puerta de madera de un bar llamado El Níquel de Latón. Era un antro, pero no del tipo moderno donde los universitarios usan franela. Irónicamente, este era un lugar donde la gente venía a beber en silencio y a olvidar sus nombres. El suelo estaba pegajoso bajo mis zapatos. El aire era denso, con olor a cerveza rancia y nicotina vieja, enmascarando el toque agudo de un limpiador barato. Me senté en el extremo de la barra. La madera del mostrador estaba profundamente marcada, oscura y pegajosa. «Whisky», le dije al camarero, un tipo enorme con una barba que parecía lana de acero. «Deje la botella», gruñó, poniendo un vaso bajo y una botella a medio vaciar de bourbon genérico frente a mí. Me serví una cantidad generosa y lo bebí solo. Quemó como ácido de batería hasta el fondo, asentándose como un carbón caliente en mi estómago vacío. Me serví otro. El bar estaba casi vacío. Un par de tipos jugando al billar al fondo. El sonido sordo de las bolas de billar era el único ruido, además de una gramola que tarareaba en voz baja en un rincón, tocando un blues que no reconocí. 10 minutos después, el taburete a mi lado raspó contra el suelo. No levanté la vista, demasiado ocupada trazando el círculo de agua en la madera. «Está ocupado», murmuré. «No, no lo está». La voz era grave, ronca y totalmente imperturbable. Giré la cabeza, lista para atacar a cualquier bicho raro que pensara que una mujer bebiendo sola era una invitación. Las palabras murieron en mi garganta. El hombre sentado a mi lado no parecía pertenecer al níquel de latón. Llevaba un traje oscuro a medida que le quedaba con una precisión depredadora. La lana parecía suave, cara. Su corbata estaba aflojada, el botón superior de su camisa blanca y almidonada, desabrochado. Pero no fue la ropa lo que me detuvo. Fue su cara. Era una cara dura, mandíbula afilada, una nariz que parecía haber sido rota y recolocada, y ojos tan oscuros que parecían de obsidiana. Parecía agotado, pero no somnoliento. Parecía un hombre que no había descansado en una década. Sus manos descansaban en la barra. Manos grandes, nudillos ligeramente marcados, un pesado reloj de plata en su muñeca izquierda. No me miró, solo levantó 2 dedos hacia el camarero. El camarero se apresuró de inmediato, sirviendo un líquido ámbar específico de una botella guardada bajo el mostrador, no en el estante. No pidió el pago, solo asintió y se retiró rápidamente. Me quedé mirando al extraño. El whisky en mi sistema me estaba volviendo audaz,
despojándome del filtro educado y cauteloso que había usado toda mi vida. Estás demasiado elegante para un antro, dije arrastrando un poco las palabras, apoyándome en el codo. Tomó un sorbo lento de su bebida, con la mirada fija en el sucio espejo detrás de la barra. Tú estás bebiendo whisky barato como si fuera agua. Todos lidiamos con las cosas de manera diferente. Solté una risa áspera y amarga. Lidiando, ¿eh? ¿Con qué estás lidiando tú? ¿La caída de la bolsa? ¿Un mal sastre? Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos recorrieron mi cara, deteniéndose una fracción de segundo en mi pelo desordenado y la línea tensa de mis hombros. Olía a aire frío de la noche y a un tabaco seco muy caro. Tienes un anillo en la mano izquierda, señaló, con voz plana, pero lo estás mirando como si quisieras cortarte tu propio dedo. Prometido. Exprometido, corregí, sirviéndome un tercer vaso. Mi mano tembló ligeramente, la botella tintineó contra el borde. Lo pillé hace una hora con mi hermana contra el papel tapiz que yo pagué. No ofreció una mueca de simpatía. No dijo lo siento. Aprecié eso más que nada. Complicado fue todo lo que dijo. Muy, asentí, bebiendo de un trago. El ardor se estaba desvaneciendo, reemplazado por un entumecimiento cálido y difuso. La peor parte ni siquiera es la traición. Es la logística, los depósitos no reembolsables, el catering, el lugar, el florista. ¿Sabes cuánto cuesta un pastel de fondant de 3 pisos hecho a medida? No suelo tratar con productos de panadería. Demasiado, le dije, ignorando su tono seco. Y ahora tengo que llamar a 300 personas y decirles que la boda se cancela porque Arthur no pudo mantener los pantalones en su sitio. El hombre giró lentamente su vaso en círculos. ¿Por qué cancelar? Parpadeé, mi cerebro luchando por procesar las palabras a través de la neblina del bourbon. ¿Qué? ¿Por qué cancelar? Repitió, mirándome con una expresión terriblemente tranquila. Mantén la fiesta, cambia al novio, resoplé. Claro, déjame salir corriendo a la calle y buscar un marido de reemplazo. Seguro que la fila da la vuelta a la manzana. No se río, solo me miró fijamente, sus ojos oscuros indescifrables. Quizás no tengas que ir tan lejos. Antes de que pudiera preguntarle qué diablos quería decir, las pesadas puertas de madera del bar se abrieron de golpe. El sonido fue como un disparo. Salté. Mi codo resbaló del mostrador. Entraron 3 hombres. Llevaban chaquetas de cuero baratas y el ambiente cambió al instante. El murmullo sordo del bar se apagó. El juego de billar en la parte de atrás se detuvo. El hombre a mi lado no se inmutó, ni siquiera se giró, pero vi cómo cambiaba su postura, la sutil tensión de sus anchos hombros. Su mano derecha se deslizó casualmente de la barra y desapareció bajo su chaqueta a medida. Víctor, escupió el hombre que iba al frente, su voz resonando en el repentino silencio. Tenía una cicatriz que le recorría la mejilla y una mano metida sospechosamente en el bolsillo. Eres un hombre difícil de encontrar. El hombre a mi lado, Víctor, suspiró. Fue con un sonido cansado y profundamente molesto. No lo suficiente, al parecer. Estoy tomando una copa, Sal. Lárgate. El jefe quiere hablar ahora. Dile a tu jefe que puede esperar hasta el lunes, dijo Víctor con calma. Sal sacó un arma. Sucedió tan rápido que mi cerebro no pudo registrarlo como una amenaza. Un segundo su mano estaba en su bolsillo. Al siguiente, una pistola gris opaca apuntaba directamente a la espalda de Víctor. No grité, simplemente me congelé, mi mano todavía agarrando mi vaso de bourbon barato. Víctor se movió con una aterradora violencia fluida. No se levantó, simplemente giró en el taburete, su mano saliendo de debajo de su chaqueta. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio. Sal gritó, dejando caer su arma. La sangre floreció en su hombro. Los otros 2 hombres buscaron en sus cinturas. Al suelo, ladró Víctor, su gran mano sujetándome el hombro. Me empujó del taburete. Caí con fuerza en el suelo pegajoso y sucio. El aire se me escapó de los pulmones. Un vidrio se hizo añicos sobre mí. La madera se astilló. El ruido era un caos absoluto. Me acurruqué en una bola, con las manos sobre las orejas,
apretando los ojos contra las luces intermitentes y el rugido de los disparos. Duró quizás 10 segundos. Se sintió como una hora. Cuando cesaron los disparos, el único sonido era un gemido bajo cerca de la puerta y el zumbido frenético del letrero de neón en la ventana. Una mano me agarró del brazo, levantándome con una fuerza sin esfuerzo. Mis piernas temblaban como gelatina. Víctor estaba allí de pie. Su chaqueta de traje estaba polvorienta, pero parecía completamente ileso. La pistola en su mano era de color negro mate y humeaba ligeramente. «Hora de irse», dijo, su voz tan tranquila como cuando discutíamos sobre pasteles de fondant. Miré al suelo. Sal y sus dos amigos estaban en el suelo, gimiendo, sangrando sobre las mugrientas tablas. El camarero no se veía por ninguna parte. «Oh, Dios mío», solté con voz ahogada. Una oleada de náuseas me golpeó. «¿Les disparaste?» «Vivirán», dijo Víctor, agarrando mi mano. Su agarre era de hierro, pero la policía estará aquí en 3 minutos, y no querrás estar sentada en una sala de interrogatorios respondiendo preguntas sobre un ajuste de cuentas de la mafia. «Camina». No discutí. Dejé que me arrastrara por la puerta trasera hacia el callejón húmedo y con olor a basura. El callejón estaba completamente oscuro, iluminado solo por el resplandor rojo de una solitaria señal de salida sobre la puerta. Había empezado a llover, una fina y cálida niebla que se pegaba a mi piel y me aplastaba el pelo en la frente. Víctor me llevó hacia un elegante sedán negro, estacionado ilegalmente cerca de un contenedor de basura. Abrió la puerta del pasajero de un tirón y prácticamente me arrojó dentro antes de correr hacia el lado del conductor. El motor cobró vida con un ronroneo bajo y agresivo. Salimos disparados del callejón justo cuando el ulular de las sirenas comenzaba a filtrarse en el aire de la noche. Me senté apretada contra el asiento de cuero, con el pecho agitado, la adrenalina quemando el alcohol, dejando atrás un pánico frío y agudo. «¿Quién eres?», exigí, con la voz temblorosa. «¿Qué acaba de pasar?». Víctor mantuvo la vista en la carretera, tomando giros bruscos por calles laterales estrechas con una facilidad practicada. «Víctor Moretti. Y te acabas de sentar junto al tipo equivocado en el momento equivocado». Moretti. El nombre resonó en mi cabeza hasta que encontró su lugar. Los artículos de noticias, los rumores susurrados, la familia Moretti, extorsión, chantaje, sombras. Acababa de ver al jefe de un sindicato del crimen disparar a 3 hombres por un whisky. «Eres un mafioso», susurré, el absurdo de la palabra sabiendo a cobre en mi boca. «Soy un hombre de negocios», corrigió suavemente, revisando su espejo retrovisor. «Y actualmente soy un hombre de negocios con un problema». «¿Un problema? Acabas de disparar a 3 personas». «Eso es un martes», dijo con desdén. Metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono móvil, lanzándolo a mi regazo. «Llaman a este número. Dile al hombre que responda que nos encuentre en el almacén de la quinta. Dile que traiga los papeles». Miré el teléfono como si fuera una granada activa. «¿Papeles? ¿De qué estás hablando? Déjame salir de este coche». «No puedo hacer eso», dijo Víctor, finalmente mirándome. Su expresión era sombría. «Sal es parte del equipo de los Russo. Vieron tu cara. Si te dejo en una esquina, te encontrarán por la mañana para llegar a mí. Vienes conmigo hasta que pueda garantizar que no eres un daño colateral». Sentí que la sangre se me iba de la cara. La infidelidad de Arthur de repente se sintió como un rasguño en la rodilla comparado con una herida de bala. «Tengo que trabajar el lunes», balbuceé. El pánico me volvía estúpida. «Soy gerente de marketing. No puedo ser un daño colateral». Una leve sonrisa seca se dibujó en la comisura de su boca. «Marca el número, gerente de marketing». Cogí el teléfono con los dedos temblorosos y marqué. Un hombre respondió al primer timbre, sin aliento y ansioso. Repetí las instrucciones de Víctor. 10 minutos después, entramos en un almacén cavernoso y tenuemente iluminado. Pilas de cajas de envío se cernían en las sombras como monumentos monolíticos. Una única luz cenital iluminaba un escritorio de metal en el centro de la habitación. Un hombre bajo y calvo, con un traje arrugado, caminaba frenéticamente a su lado, agarrando un maletín de cuero. Víctor aparcó el coche y apagó el motor.
Quédate cerca de mí. Salimos. Mis tacones resonaron ruidosamente en el hormigón. El hombre calvo se apresuró, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Señor Moretti, tartamudeó. Gracias a Dios, oí lo del bar. Los rusos están haciendo un movimiento. Necesitamos asegurar la herencia inmediatamente o los federales congelarán los activos para las 8 de la mañana de mañana. Lo sé, Leo, dijo Víctor con suavidad. ¿Tienes los documentos? Sí, pero... Leo me miró. Sus ojos se abrieron de par en par. Necesitas una esposa para firmar la transferencia. El fideicomiso establece explícitamente que los activos solo pasan a un heredero casado. Usted no tiene esposa, Víctor. Víctor no dijo nada. Solo me miró. El silencio se extendió, pesado y denso. El alcohol que había consumido antes resurgió de repente, envolviendo mi cerebro en una niebla caótica e imprudente. Miré a Víctor. Necesitaba una esposa para salvar su imperio. Yo necesitaba un novio para demostrar que no era la mujer patética y descartada que lloraba por un papel tapiz floral. ¿Cuánta prisa tienes?, me oí preguntar. La voz no sonaba como la mía. Sonaba peligrosa. Los ojos oscuros de Víctor se clavaron en los míos. Tengo unas 4 horas. Si lo firmo, dije, mi corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. ¿Obtengo protección de los hombres a los que disparaste? Obtienes mi nombre, dijo Víctor en voz baja, acercándose. El olor a aceite de armas y tabaco me envolvió. Nadie toca a un Moretti, ni los rusos, ni los federales. Y Arthur, murmuré, el nombre sabiendo dulce y tóxico en mi lengua. Mi ex, quiero que lo sepa. La mandíbula de Víctor se tensó. Me aseguraré de que lo lea en el periódico de la mañana. Leo estaba hiperventilando. Víctor, no puedes hablar en serio. Ni siquiera conoces a esta mujer. ¿Tienes una idea mejor, Leo?, espetó Víctor, sin apartar la vista de mí. Prepara los papeles. Leo corrió hacia el escritorio de metal, abriendo su maletín y derramando gruesas pilas de documentos legales sobre la superficie. Sacó una pesada pluma estilográfica de su bolsillo. Caminé hacia el escritorio. El papel era nítido, blanco, terriblemente oficial. Mi mano se cernió sobre la línea de la firma. ¿Qué estás haciendo, Nora?, gritó una pequeña voz racional en mi cabeza. Te vas a casar con la mafia para fastidiar a un contable. Pero entonces me imaginé la hebilla deslustrada del cinturón de Arthur. Me imaginé las lágrimas falsas de Lidia. Agarré la pesada pluma. El metal estaba frío contra mis dedos. Firma en la línea de puntos, murmuró Víctor, de pie justo detrás de mí. Su presencia era un peso sólido e innegable a mi espalda. Apreté la punta contra el papel y firmé mi nombre. Nora, pronto sería Nora Moretti. Víctor se estiró por encima de mi hombro, tomando la pluma de mis dedos temblorosos. Su mano rozó la mía, callos ásperos, piel cálida. Escribió su nombre junto al mío con una eficiencia brutal. ¡Hecho!, chilló Leo, recogiendo los papeles como si fueran de oro. Los registraré con el juez esta noche. Víctor se volvió hacia mí. La adrenalina finalmente se estaba desvaneciendo y la habitación comenzó a girar. Los bordes de mi visión se oscurecieron. Vamos, esposa, dijo Víctor, su voz sonando como si viniera de debajo del agua. Vamos a llevarte a casa. Di un paso hacia él y mis piernas cedieron por completo. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera fue el olor a lana cara y la sensación sólida y aterradora de Víctor Moretti atrapándome antes de que golpeara el hormigón. La luz del sol apuñalaba a través de un hueco en unas pesadas cortinas de color carbón, dándome directamente en el ojo. Gemí, apretando los párpados, y traté de darme la vuelta. Mi cerebro chapoteó contra mi cráneo. Mi boca sabía como si hubiera estado masticando monedas y serrín viejo. Estaba acostada en un colchón que se sentía como una nube hecha de espuma viscoelástica cara. Las sábanas estaban frescas, frías y olían ligeramente a cedro y almidón. Abrí un ojo. Este no era mi dormitorio. Mi dormitorio tenía una mancha de agua en el techo con forma de continente distorsionado. Este techo era abovedado, adornado con sutiles molduras de corona. Los recuerdos de la noche anterior me golpearon en un montaje inconexo y violento. La hebilla del cinturón de Arthur, el suelo pegajoso del bar
el estruendo ensordecedor de un disparo. Sal sangrando, un escritorio de metal, una pluma estilográfica. Mi estómago se revolvió. Me senté demasiado rápido, agarrando el grueso edredón contra mi pecho. Llevaba una camiseta gris de gran tamaño que olía fuertemente al mismo tabaco seco que Víctor había estado fumando. Me palpé las piernas debajo de la tela. Mi ropa interior todavía estaba puesta. Gracias a Dios. Un clic silencioso atrajo mi atención hacia la puerta. Víctor entró. Había cambiado el traje oscuro por un par de pantalones negros y un Henley de color carbón que se aferraba a sus hombros. No parecía un hombre que acababa de evitar por poco una guerra de mafias y había cometido un fraude matrimonial 12 horas antes. Parecía un hombre molesto por una interrupción en su rutina matutina. Sostenía una taza de cerámica blanca. Se acercó a la mesita de noche y la dejó. El vapor se enroscaba desde el borde, llevando el hermoso y amargo aroma del café negro. «Bebe», ordenó. Su voz era grave raspando contra la habitación silenciosa. «Has estado inconsciente durante 9 horas». No alcancé la taza. Me llevé las rodillas al pecho, de repente hiperconsciente de lo pequeña que me sentía en esta habitación cavernosa. «¿Lo hicimos?» Mi voz sonó seca y quebradiza. «¿Consumamos un matrimonio negociado por un abogado en pánico en un almacén mientras estabas legalmente intoxicada?», preguntó Víctor, con una expresión totalmente inexpresiva. «No, Nora. Hice que mi ama de llaves te quitara la ropa mojada. Dormiste como un cadáver». El calor inundó mis mejillas. La vergüenza era un agudo contraste con el frío pavor que sentía en mis entrañas. Alcancé el café. Mis manos temblaban. Tomé un sorbo. Era perfecto, fuerte, hirviendo y negro. «Los papeles», murmuré, mirando el líquido oscuro. «¿Eran reales? Legalmente vinculantes en el estado de Nueva York», confirmó, apoyándose en el marco de la puerta y cruzando los brazos. El reloj de plata captó el destello de luz solar. Leo lo registró a las 6 de la mañana. El fideicomiso reconoció la unión. Los activos están bloqueados. Los rusos están furiosos. Dejé la taza, la cerámica haciendo clic contra la mesa de cristal. «Estoy casada con un mafioso». «Estás casada con el jefe de un imperio logístico», corrigió Víctor suavemente. «El resto es solo negociación agresiva. Le disparaste a un hombre en un bar. Él sacó el arma primero. Yo lo llamo defensa propia. La policía lo llamó una disputa de pandillas y lo barrió bajo la alfombra. Sal está en una clínica clandestina sacándose una bala del hombro. No presentará cargos». Víctor se apartó del marco de la puerta, dando 2 pasos lentos hacia la cama. «¿Vas a ponerte histérica? Si es así, dímelo ahora para que pueda revisar el aislamiento acústico». Lo miré. Quería llorar, quería gritar, quería meterme en un agujero y esperar hasta el 2026. Pero debajo de la resaca y el terror, un extraño y tóxico núcleo de rencor todavía ardía. Era el mismo rencor que me había hecho firmar ese papel. Arthur me había hecho sentir pequeña, desechable, totalmente reemplazable. Este hombre, aterrador y sangriento como era, me necesitaba. «Sin histerias», dije, mi voz más firme que mis manos. «Pero necesito mis cosas, mi cepillo de dientes, mi portátil. Tengo que redactar una estrategia de marketing para el tercer trimestre para el martes». Víctor me miró fijamente. Por una fracción de segundo, creí ver una grieta en su armadura, un destello de genuino desconcierto. «¿Quieres ir a trabajar? Soy gerente de marketing para una empresa de tecnología de tamaño mediano. Tengo un plan de jubilación. Tengo reuniones de pie». «Sí, quiero ir a trabajar». Soltó una exhalación corta y áspera, que podría haber sido una risa si fuera otro tipo de hombre. «Ahora eres una Moretti. Mis enemigos conocen tu nombre. No puedes sentarte en una sala de conferencias con paredes de cristal y hablar sobre tasas de clics. Eres un objetivo». La realidad de sus palabras heló la habitación. «¿Y qué? ¿Soy tu prisionera?» «Eres mi esposa», dijo, la palabra sonando pesada y extraña en su lengua. «Lo que significa que te quedas en este complejo rodeada de mi seguridad hasta que negocie una tregua con los rusos. Tendrás lo que quieras, ropa, comida, entretenimiento.
Pero no te irás sin mí. Me froté las sienes, el dolor de cabeza palpitando al ritmo de mi pulso. Necesito mi ropa de mi apartamento y necesito ver a Arthur. La mandíbula de Víctor se endureció. Un músculo se contrajo cerca de su oreja. Enviaré a alguien a por tus cosas. No necesitas ver al contable. Sí, lo necesito. Eché hacia atrás el edredón, balanceando mis piernas desnudas sobre el borde del colchón. El suelo era de madera, helado contra mis plantas. Me humilló. Arruinó 3 años de mi vida. No voy a dejar que un tipo con una chaqueta de cuero empaque mis suéteres mientras Arthur mira. Voy a volver y voy a llevarme mis cosas. Víctor me observó ponerme de pie. La camiseta me llegaba a la mitad de los muslos. Era un desastre con resaca, rímel corrido y pelo sin cepillar, haciendo demandas a un hombre que mataba gente antes del desayuno. No discutió, solo miró su reloj. Dúchate. Tienes 30 minutos, luego nos vamos. El agua de la ducha estaba lo suficientemente caliente como para quitar la pintura, y me quedé debajo hasta que mi piel se puso rosa. El baño era obsceno, de mármol negro del suelo al techo, duchas dobles y una fila de jabones que olían a bergamota y vetiver. Me froté la piel para quitarme el olor del antro y el bourbon barato, tratando de lavar el recuerdo de los gemidos de Lidia. No funcionó. Cuando salí había una pila de ropa en el tocador del baño. Un par de vaqueros negros de diseñador, un suave suéter de cachemira y mis propias botas de cuero hasta el tobillo de ayer, recién pulidas. Me las puse. La ropa me quedaba perfecta. Fue profundamente inquietante. Encontré a Víctor abajo en una cocina que parecía sacada de la portada de Architectural Digest. Acero inoxidable, madera oscura, una isla del tamaño de una minivan. 2 hombres con trajes oscuros estaban junto a la puerta trasera, murmurando entre ellos. Se detuvieron y se enderezaron cuando entré. Víctor estaba sentado en una mesa de comedor de cristal, desplazándose por una tableta. Un plato de tostadas intactas estaba a su lado. «Come», ordenó, sin levantar la vista. Agarré un trozo de tostada seca y le di un mordisco. Sabía a ceniza, pero mi estómago necesitaba desesperadamente el almidón. «¿Cómo sabías mi talla?», pregunté, tirando del dobladillo del suéter de cachemira. «Le pago a gente para que sepa cosas», dijo simplemente. Tocó la pantalla de su tableta, la bloqueó y la deslizó por la mesa hacia mí. Página 4. Cogí el frío dispositivo de metal. Estaba abierto a la edición digital de la principal revista de chismes y sociedad de la ciudad. El corazón se me cayó a los pies. Fusión de medianoche, el heredero Moretti se casa con una mujer misteriosa para asegurar su imperio. No había ninguna foto mía, gracias a Dios, pero mi nombre estaba allí. Nora Hayes, una ejecutiva de marketing local, supuestamente se casó con el solitario y notoriamente peligroso Víctor Moretti en una ceremonia privada el viernes por la noche. «Mi madre lee este blog», susurré, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. «Entonces, sabe que te casaste bien», respondió Víctor, poniéndose de pie. Cogió un abrigo de lana oscura del respaldo de una silla. «La familia Russo también lo lee. El jefe de Sal sabe que el fideicomiso está bloqueado. Estarán vigilando tu antiguo apartamento. Dijiste que podíamos ir. Vamos a ir, pero sigue mis indicaciones». Se acercó a mí, poniéndose el abrigo. Olía a esa colonia cara y penetrante de nuevo. Metió la mano en el bolsillo y sacó mi teléfono móvil, dejándolo caer sobre la mesa. «Dejaste esto en el coche». Lo agarré. La batería estaba al 20%. La pantalla era un muro caótico de notificaciones. Arthur, 14 llamadas perdidas. Lidia, 8 llamadas perdidas. Arthur, mensaje. Nora, por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. No significaba nada. Arthur, mensaje. Nora, ¿dónde estás? Estoy muy preocupado. Mamá, mensaje. ¿Cancelaste el catering? ¿Por qué Arthur está llorando por teléfono? Llámame. Miré los mensajes, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Un día antes, ver el nombre de Arthur me habría inundado de calidez. Ahora, solo me hacía sentir vacía. Escribí un solo mensaje a Arthur.
Voy a buscar mis cosas. Ten las cajas listas. No me hables. Pulsé enviar y metí el teléfono en el bolsillo trasero. Miré a Víctor. Me observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. No ofreció piedad. Solo ofreció una realidad fría y estructurada. Vamos, dije. Esta vez tomamos un coche diferente, un enorme todoterreno blindado con cristales tintados. Víctor conducía. Uno de los hombres de traje de la cocina se sentó en el asiento del pasajero, un bulto pesado visible bajo su chaqueta. El viaje a mi barrio duró 20 minutos. Mi edificio de apartamentos era un modesto edificio de ladrillo sin ascensor en un distrito de transición, muy lejos del complejo cerrado de Víctor. Cuando el todoterreno se detuvo en la acera, otros 2 coches negros ya estaban aparcados cerca. 4 hombres de traje estaban de pie casualmente en la acera, fumando. Víctor aparcó. Han peinado la zona. No hay rusos, pero mantén la cabeza baja. Salí del coche. El aire húmedo de agosto se me pegó inmediatamente al pecho. Caminé hacia las puertas principales. Víctor, una sombra silenciosa y amenazante a mi lado. No me abrió la puerta. Simplemente caminó un poco por delante, sus ojos escaneando el estrecho vestíbulo. Subimos por las escaleras. El ascensor era demasiado lento, dijo Víctor. Para cuando llegamos al tercer piso, mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero no por la subida. Me paré frente a la puerta 3B. La numeración del latón estaba ligeramente torcida. Había tenido la intención de arreglarla durante 2 años. Saqué las llaves de mi bolsillo. Mis dedos temblaban ligeramente. Antes de que pudiera insertar la llave, la puerta se abrió. Arthur estaba allí. Tenía un aspecto terrible. Su pelo estaba grasiento, erizado en ángulos extraños. Llevaba los mismos pantalones de vestir de ayer, pero con una camiseta interior blanca arrugada. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre. «¡Nora!», exclamó, su rostro deshaciéndose de alivio. Dio un paso adelante, tratando de agarrarme los brazos. «Oh, Dios, ¿estás bien? Estaba tan...». Se detuvo. Sus ojos finalmente pasaron de mí, registrando al hombre enorme e impecablemente vestido que estaba justo sobre mi hombro derecho. Las manos de Arthur cayeron a sus costados. Parpadeó, la confusión deformando sus facciones. «¿Quién es este?». Víctor no se presentó. Simplemente pasó a mi lado, invadiendo el pequeño espacio del umbral. No empujó a Arthur, no tuvo que hacerlo. El aura puramente depredadora que irradiaba Víctor obligó a Arthur a dar un paso tambaleante hacia atrás, dentro del apartamento. «Soy su marido», dijo Víctor. Las palabras fueron suaves, pero golpearon el pasillo abarrotado como un golpe físico. Arthur soltó una risa nerviosa y entrecortada. Me miró, esperando el chiste. «¿Qué, Nora? ¿De qué está hablando? ¿Es una broma? ¿Estás tratando de vengarte de mí?». Entré en el apartamento. Víctor me flanqueaba como una gárgola. El olor del espacio, mis velas de vainilla, el café rancio de Arthur, el fantasma persistente del perfume cítrico de Lidia, me revolvió el estómago. «No es una broma», dije, mi voz inquietantemente tranquila. «Te envié un mensaje. ¿Están mis cosas en cajas?». Arthur retrocedió otro paso, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Víctor y yo. «Nora, por favor, no puedes tirar a la basura 3 años por un error». Lidia no significó nada. Fue el estrés, la planificación. «No», espeté, la ira finalmente rompiendo la fría fachada. «No culpes de esto al del catering, Arthur. Tenías a mi hermana contra la pared que yo pinté». Desde el final del pasillo, la puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Lidia salió. Llevaba la sudadera universitaria de Arthur. Su pelo rubio estaba desordenado de esa manera deliberada y chic sin esfuerzo. Se detuvo en seco cuando me vio, sus manos retorciendo la tela de las mangas. «Nora», susurró, interpretando perfectamente a la víctima frágil. Sentí una violenta oleada de náuseas. Quería gritar, quería destrozar el apartamento, pero Víctor estaba allí, un ancla silenciosa de control absoluto y aterrador. No podía perder la cabeza delante de un hombre que no se inmutaba ante los disparos. «No tengo tiempo para una reunión familiar», dije, apartando la vista de mi hermana. Me volví hacia Víctor.
Mi ropa está en el dormitorio. Mi portátil está en el escritorio. Víctor asintió una vez. Hizo un gesto hacia la puerta abierta detrás de él. Dos de los hombres de traje de la calle entraron. Eran enormes, silenciosos e intimidantes. Empaquen sus cosas, les instruyó Víctor. Los hombres se movieron con eficiencia mecánica, ignorando por completo a Arthur y Lydia. Pasaron junto a Arthur, dirigiéndose directamente al dormitorio. «Oye, no pueden entrar así como así», protestó Arthur, encontrando una mísera onza de coraje. Dio un paso hacia uno de los guardias. Víctor se movió. No fue un gran movimiento, solo un ligero cambio en su postura, un sutil ángulo de sus anchos hombros. «Te aconsejaría encarecidamente que no tocaras a mis hombres, Arthur». Arthur se congeló. Miró la cara de Víctor. La miró de verdad, y lo que sea que vio en esos ojos oscuros y muertos hizo que el color desapareciera por completo de sus mejillas. Tragó saliva y retrocedió, apoyando la espalda contra el papel tapiz floral. Entré en la sala de estar, ignorándolos a ambos. Fui a la estantería y cogí las fotos enmarcadas en las que solo salía yo. Dejé las fotos de pareja acumulando polvo. Cogí mi taza de cerámica favorita, mis auriculares con cancelación de ruido, una pila de libros de marketing. Mis manos temblaban. Me esforzaba por proyectar fuerza, por ser la esposa gélida e intocable de Víctor Moretti. Pero solo era Nora, y sentía que el pecho se me hundía. Cogí una pequeña foto enmarcada de la mesita. Era una foto mía y de Lydia, cuando éramos adolescentes, riendo en una playa de Florida. Me quedé mirando su cara sonriente. Un nudo apretado y doloroso se formó en mi garganta. Mi visión se nubló. Mis dedos resbalaron. El marco golpeó el suelo de madera. El cristal se hizo añicos, resonando bruscamente en el tenso silencio del apartamento. Arthur se estremeció. Lydia soltó un pequeño jadeo. Yo me quedé allí, mirando el cristal roto sobre la cara de mi hermana. Una sola lágrima se liberó, deslizándose caliente y rápida por mi mejilla. Me sentí patética, me sentí débil, me sequé la lágrima furiosamente, odiándome por llorar delante de ellos. Una mano grande apareció en mi visión periférica. Víctor se arrodilló con gracia, sin molestarse por los fragmentos afilados. Recogió la fotografía, quitando un trozo de cristal del papel brillante con el pulgar. Se levantó y me entregó la foto, ignorando por completo a Arthur y Lydia. «Deja el cristal», murmuró Víctor, su voz en un tono bajo, solo para mí. «Deja que caminen sobre él». Lo miré. No había piedad en sus ojos, solo una oscura y pragmática comprensión de la ruina. Tomé la foto. De acuerdo. 10 minutos después, los guardias llevaron 4 cajas grandes al todoterreno. No me despedí de Arthur, no miré a Lydia. Salí del apartamento, dejando mis llaves en la encimera de la cocina, escuchando los pasos sólidos y pesados de mi nuevo marido, siguiéndome justo detrás. La lluvia azotaba las ventanas del suelo al techo del estudio de Víctor, distorsionando los setos cuidados del complejo en formas oscuras y temblorosas. Era lunes por la mañana. Según mi calendario de Google, se suponía que debía estar en una sala de conferencias con paredes de cristal presentando una campaña publicitaria digital para el tercer trimestre a una sala llena de ejecutivos. En cambio, estaba sentada en un escritorio de caoba del tamaño de una mesa de ping-pong, vistiendo una blusa de seda prestada y mirando la pantalla de mi portátil. «Nora, tu audio se está cortando». Mi jefe, David, crepitó a través de los altavoces del ordenador. Sonaba molesto, su cara pixelada en la pequeña ventana de Zoom. «¿Estás trabajando desde una cafetería?» «Suena como si hubiera obras». Pulsé el botón de silencio. Las obras eran el sonido de los hombres de Víctor destrozando un envío de cajas en la entrada de abajo, buscando dispositivos de rastreo. «Lo siento», quité el silencio, mi voz adoptando ese falso y alegre tono corporativo que había perfeccionado durante 5 años. Problema de fontanería en el apartamento. Tuve que reubicarme. Las tasas de clics en los nuevos anuncios de Banner han subido un 12%, pero nuestra conversión se está estancando en el pago. Mientras hablaba, las pesadas puertas de roble del estudio se abrieron. Víctor entró.
Llevaba una camisa de vestir negra con las mangas arremangadas hasta los codos. Un moretón de color púrpura oscuro florecía a lo largo de su mandíbula, y sus nudillos estaban envueltos en cinta atlética blanca. La cinta estaba salpicada de gotas rojas frescas y brillantes. Sangre, no suya. Me detuve a mitad de la frase. La cara pixelada de David frunció el ceño. Nora, te hemos perdido. Víctor no se disculpó por interrumpir. Caminó directamente a un bar en la esquina, sirvió 3 dedos de whisky escocés y se lo tragó de un solo trago continuo. El olor a cobre, sudor y pólvora se extendió por la habitación, dominando por completo el caro aroma a cedro del estudio. Estoy aquí, solté con voz ahogada, forzando mis ojos a volver a la hoja de cálculo en mi pantalla. Solo creo que necesitamos hacer una prueba AB de la página de destino. Víctor se apoyó en la barra, arremolinando las gotas ámbar restantes en su vaso. Me observó. Sus ojos oscuros estaban pesados, completamente muertos por lo que sea que hubiera estado haciendo durante las últimas 3 horas. Miró el brillante logo de Apple en mi portátil, luego mi cara, pálida y tensa. El absurdo de la situación pendía entre nosotros como un peso físico. Yo estaba discutiendo métricas de participación del consumidor. Él acababa de regresar de una guerra territorial. Termina, dijo Víctor. Su voz era un susurro bajo. Busqué a tientas el botón de silencio de nuevo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Quién es ese?, preguntó David, su voz subiendo de tono en confusión. Nora, ¿está Arthur ahí? Pensé que ustedes dos. Arthur está muerto, respondió Víctor en voz alta, su tono perfectamente plano. Mi corazón se detuvo. No está muerto. Grité a la pantalla, mis manos volando sobre el teclado. David, es solo una broma. Mi contratista tiene un sentido del humor oscuro. Te enviaré la presentación por correo. Adiós. Cerré el portátil de golpe. El repentino silencio en la habitación fue ensordecedor, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia. Giré en la silla de escritorio de cuero. ¿Has perdido la cabeza? Mi jefe va a llamar a la policía. Que lo haga, murmuró Víctor, dejando el vaso. Se levantó y se frotó el puente de la nariz. Parecía agotado. La quietud depredadora que normalmente lo rodeaba estaba deshilachada en los bordes. Necesito que te vistas. Tenemos una cena en 2 horas. ¿Una cena? Mírate. Estás sangrando. No es mía, dijo casualmente, inspeccionando sus nudillos vendados. Y vamos porque Carmine Russo solicitó una reunión. Terreno neutral. Quiere ver a la esposa que lo dejó fuera de $50 millones en activos portuarios. Mi estómago dio un vuelco lento y nauseabundo. ¿Quieres que me siente frente a la mafia y finja que estoy... ¿qué? ¿Feliz? Quiero que te sientes allí y demuestres que existes, corrigió Víctor, caminando hacia el escritorio. Se inclinó, plantando sus manos vendadas en la caoba, atrapándome en la silla. Su cara estaba a centímetros de la mía. De cerca, el moretón en su mandíbula parecía vicioso, la piel rota e hinchada. Carmine cree que eres una empresa fantasma con un latido, una firma falsa que Leo falsificó. Cree que si presiona, te quebrarás y el fideicomiso se anulará. Lo miré a los ojos. No estaban fríos en ese momento. Ardían con una intensidad oscura y aterradora. ¿Y si me quiebro?, susurré. No lo harás, dijo Víctor suavemente. No te quebraste cuando entraste en tu apartamento y te enfrentaste al hombre que te humilló. Rompiste un cristal y te fuiste. Canaliza ese rencor, Nora. Llévalo como una armadura. Se echó hacia atrás. La repentina ausencia de su calor hizo que la habitación se sintiera helada. Dejé un vestido en tu cama. Estate lista para las 7. El restaurante estaba en el sótano de un hotel boutique del centro. Todo ladrillo visto, cabinas de terciopelo e iluminación tan tenue que apenas podía leer el menú. Teníamos toda la sala trasera para nosotros. 4 de los hombres de Víctor estaban junto a las salidas. 3 de los hombres de Carmine los reflejaban. El aire estaba cargado del olor a ajo asado, vino tinto caro y pura tensión sin filtrar.
Llevaba un vestido lencero de color esmeralda oscuro que me quedaba como una segunda piel. La seda se pegaba ligeramente al sudor de mi espalda baja. En mi dedo anular izquierdo había un diamante del tamaño de un cubito de hielo picado. Víctor me lo había puesto en la mano en el coche. Se sentía pesado. Se sentía como un objetivo. Carmine Russo era mayor de lo que esperaba. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás y llevaba un traje que era un tono demasiado brillante. Estaba comiendo un plato de ternera a la picata con una precisión aterradora, cortando la carne en cuadrados idénticos y perfectos. Entonces, dijo Carmine, masticando lentamente, sus pequeños ojos negros fijos en mí. Nora, una gerente de marketing de análisis corporativo a la familia Moretti. Vaya cambio de carrera. Tragué el nudo seco en mi garganta. Alcancé mi copa de vino. Mis dedos temblaban ligeramente. Agarré el tallo con fuerza para estabilizarlos. Mis habilidades son altamente transferibles, señor Russo. Carmine soltó una risa ronca, secándose la boca con una servilleta de lino. ¿Es eso cierto, Víctor? Tiene labia. Mejor que los habituales adornos de brazo mudos que sueles tener. Víctor estaba sentado a mi lado, su postura relajada, pero su mano derecha descansaba en su muslo, a centímetros del pesado bulto bajo su chaqueta. Nora habla por sí misma. Carmine, querías verla. Aquí está. Ahora, sobre el envío en el muelle 4. No me importa el muelle ahora mismo, interrumpió Carmine, inclinándose hacia adelante. La fachada educada se cayó, revelando al matón violento que había debajo. Me apuntó con un cuchillo de mantequilla de plata. Me importa esta farsa. ¿Crees que soy estúpido, Víctor? ¿Crees que no sé que sacaste a esta chica de un antro el viernes por la noche solo para activar la cláusula de matrimonio en el fideicomiso de tu padre? La mandíbula de Víctor se tensó. Los papeles están registrados. El fideicomiso está activo. El dinero está bloqueado. Carmine, perdiste. Carmine lo ignoró, manteniendo el cuchillo apuntado a mi pecho. Investigué un poco. Nora, tu ex prometido. Arthur, ¿verdad? Un pequeño contable. Vive en un bonito edificio de ladrillo. Sería una pena que alguien le hiciera una visita. Quizás le rompieran los dedos con los que teclea. Todo porque decidiste jugar a las casitas con un monstruo. Una fría descarga eléctrica recorrió mis venas. No era miedo, era rabia. Pura rabia blanca, ardiente y cegadora. Arthur había destruido mi vida. Se había acostado con mi hermana, me había convertido en un chiste. Y ahora este matón grasiento, de pelo plateado, pensaba que podía usar a Arthur como palanca contra mí. Pensaba que me importaban un bledo los dedos de Arthur. Dejé mi copa de vino. El cristal tintineó bruscamente contra el plato de porcelana. Adelante, dije. Mi voz no tembló. Cortó la penumbra de la habitación como un bisturí. Carmine parpadeó. El cuchillo de mantequilla vaciló. Disculpa, adelante, repetí, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos en el mantel blanco. Miré a Carmine directamente a los ojos. Rómpele los dedos, rómpele las piernas, quema su apartamento. ¿Crees que me casé con Víctor Moretti porque tengo un corazón indulgente? Arthur es la razón por la que estoy sentada aquí. Si quieres encargarte de mi basura por mí, Carmine, sé mi invitado. Pero no insultes mi inteligencia pretendiendo que es un rehén que me importa. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el leve zumbido de la unidad de refrigeración de la cocina, a 2 habitaciones de distancia. Carmine me miró, con la boca ligeramente abierta. Miró a Víctor, luego de nuevo a mí, buscando un farol en mi cara. No encontró ninguno. Hablaba completamente en serio. A mi lado, Víctor soltó un sonido bajo y áspero. Me tomó un segundo darme cuenta de que era una risa. Era oscura, irregular y genuinamente divertida. «¿Has oído a mi esposa, Carmine?», dijo Víctor, sus ojos brillando en la penumbra. «Envía a tus chicos a por el contable, pero si tocas una sola caja en el muelle 4, iré personalmente a tu casa y te ahogaré en tu propia piscina». Carmine arrojó el cuchillo de mantequilla a su plato. Aterrizó con un fuerte y agresivo estrépito. Se levantó, su silla raspando violentamente contra el suelo. «Esto no ha terminado, Víctor.
El fideicomiso requiere un matrimonio legítimo. Cuando la junta se entere de que le estás pagando a esta chica para que te caliente la cama, el dinero volverá a las calles. Buenas noches, Carmine, dijo Víctor suavemente. Carmine me lanzó una última mirada venenosa y salió furioso, sus 3 hombres siguiéndolo de cerca. En el momento en que la pesada cortina de terciopelo se cerró tras ellos, mi adrenalina se desplomó. Me dejé caer en la cabina de cuero. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas debajo de la mesa. El aire salió de mis pulmones en un suspiro tembloroso. Víctor se volvió hacia mí. La diversión había desaparecido, reemplazada por una mirada pesada y analítica. Metió la mano debajo de la mesa y envolvió mi mano temblorosa con la suya, grande y cálida. Su piel era áspera por la cinta, pero su agarre era increíblemente reconfortante. «No te inmutaste», murmuró, su pulgar trazando un lento arco sobre mis nudillos. Estaba aterrorizada. Admití, mi voz un susurro patético. «No lo demostraste, no le diste nada». Víctor se inclinó más cerca. Olía a whisky escocés y a ese tabaco seco. «Eres una mujer muy peligrosa, Nora Moretti». Oírle decir el nombre no me revolvió el estómago esta vez. Hizo que algo oscuro y extraño floreciera en mi pecho. El viaje de regreso al complejo fue silencioso. La lluvia había cesado, dejando la ciudad resbaladiza y reflectante bajo el brillo anaranjado de las luces de la calle. Miré por la ventana tintada, observando el desenfoque de los letreros de neón. Mi cerebro fallaba. Acababa de respaldar casualmente el asalto a mi ex prometido ante un jefe de la mafia. La superioridad moral no solo se había perdido, la había incendiado. Entramos en el camino de entrada cerrado del complejo. Las puertas de hierro se cerraron detrás del todoterreno con un pesado clang metálico. Víctor apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió para salir. Las luces del tablero proyectaban un pálido resplandor azul sobre su perfil afilado. Miraba fijamente a través del parabrisas, con las manos apoyadas en el volante. No lo decía en serio, dije en voz baja, la culpa finalmente filtrándose por las grietas de mi ira hacia Arthur. «No quiero que le hagan daño». «Lo sé», respondió Víctor, con voz plana. «Ya tengo hombres vigilando su edificio. Russo no se acercará a menos de 1,5 kilómetros de él. ¿Le viste el farol, Nora? Eso es todo lo que importa». Giré la cabeza para mirarlo. «¿Por qué tienes hombres vigilando a Arthur?» Víctor finalmente me miró. Las sombras en el coche hacían que sus ojos parecieran vacíos. «Porque sabía que Russo intentaría usarlo. Y porque si alguien va a arruinar la vida de ese contable, vas a ser tú, en tus propios términos, no como un peón en mi guerra». La absoluta certeza en su voz me cortó la respiración. No era romance, era posesión. Era un instinto violento y protector que nunca había experimentado en mi vida estéril y predecible con Arthur. Arthur ni siquiera podía elegir un papel tapiz sin preguntarle a su madre. Víctor había movilizado un ejército privado para proteger a un hombre que odiaba solo para proteger mi autonomía. Me estiré a través de la consola. No lo pensé. Simplemente presioné mi mano plana contra su pecho, justo sobre su corazón. Debajo de la fina lana de su chaqueta de traje, su corazón latía lento, constante e increíblemente fuerte. Víctor se tensó. Sus ojos bajaron a mi mano, luego volvieron a mi cara. El aire en el coche de repente se sintió demasiado delgado para respirar. «Nora», advirtió. No era un rechazo, era una señal de advertencia en el borde de un acantilado. «Te usé», susurré, la confesión sabiendo a cobre en mi lengua. «En el almacén no me importaba tu dinero ni tu fideicomiso. Solo quería hacer algo que Arthur no pudiera deshacer. Quería quemarlo todo». «Lo sé», dijo Víctor, su voz bajando una octava. Levantó la mano del volante y cubrió la mía, su pulgar presionando el centro de mi palma. «Nos usamos mutuamente. Es una transacción comercial». «¿Lo es?», pregunté, mirando su labio partido y la piel magullada a lo largo de su mandíbula. Víctor no respondió con palabras. Se movió con la misma velocidad aterradora y fluida que había usado en el bar. Su mano se deslizó de mi palma a la nuca.
Sus dedos se enredaron en mi pelo. Me atrajo a través de la consola central. El beso no fue gentil. Fue agresivo, desordenado y sabía a whisky escocés y adrenalina. Se sintió como una colisión. Jadeé contra su boca, mis manos agarrando las solapas de su chaqueta. Me acercó más, su brazo envolviendo mi cintura como una banda de acero, levantándome a mitad de mi asiento. El pesado anillo de diamantes se clavó en su hombro, pero no se inmutó. Todo el miedo, la traición, el absurdo de los últimos 3 días se vertieron en el espacio entre nosotros. Le devolví el beso con una energía desesperada y salvaje. Quería olvidar el papel tapiz floral. Quería olvidar la mirada patética en la cara de Arthur. Solo quería esto, la abrumadora y sofocante realidad de Víctor Moretti. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. El silencio en el todoterreno blindado era pesado, denso con una nueva y peligrosa complicación. Víctor apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados. «Vas a ser mi muerte, Nora. Pensé que eras un hombre de negocios». Respiré, mi mano todavía enredada en su chaqueta. «Lo soy», dijo, abriendo los ojos. Eran negros como la noche. Y nunca pierdo un activo que he reclamado. 2 semanas después, agosto se convirtió en septiembre. El calor opresivo se rompió, reemplazado por los vientos frescos y agudos de principios de otoño. Me senté en la isla de la cocina del complejo, bebiendo café negro y viendo el reloj digital de la estufa pasar de las 7:59 a las 8 de la mañana. Leo, el abogado calvo y permanentemente sudoroso, estaba sentado frente a mí. Empujó una gruesa carpeta de manila sobre la encimera de mármol. «El fideicomiso ha sido reconocido oficialmente por la junta directiva», dijo Leo, golpeando la carpeta con un bolígrafo de oro. «La familia Russo se ha echado atrás. Carmine aceptó una línea territorial en la 8ª Avenida. La guerra ha terminado, señora Moretti». Miré la carpeta. «Y estos son los papeles de anulación», dijo Leo en voz baja, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Víctor me hizo redactarlos anoche. El fideicomiso requiere que estés casada para heredar, pero no especifica un plazo de cuánto tiempo debe durar el matrimonio después de la herencia. Los activos están asegurados. Puedes firmar esto, y para mañana al mediodía, legalmente, esto nunca sucedió. Te vas con $5 millones por tus problemas, depositados limpiamente en una cuenta en el extranjero». Cogí el bolígrafo. El metal estaba frío. Se sentía exactamente como la pluma estilográfica que había usado en el almacén. «¿Dónde está él?», pregunté. «Víctor está en su estudio», dijo Leo. «Me dijo que me encargara de los papeles». Dijo, «Tienes una vida que recuperar». Miré los documentos. Mi apellido de soltera estaba impreso en la parte superior. Nora Hayes. Se veía mal. Parecía el nombre de una extraña. Durante 2 semanas había vivido en esta jaula de terciopelo. Había seguido haciendo mi trabajo corporativo de forma remota, silenciando mis llamadas de Zoom cuando llegaban los lugartenientes de Víctor para dar sus informes. Había comido comida para llevar con un monstruo a las 2 de la mañana. Había cambiado vendajes en rasguños de bala. Había dormido en su cama, al principio como una barricada contra el mundo, y finalmente como algo completamente diferente. Pensé en mi antiguo apartamento. Pensé en Arthur, que había intentado llamarme 36 veces en 14 días, dejando mensajes de voz llenos de patéticas y llorosas disculpas. Pensé en mi hermana, que se había mudado de nuevo con nuestra madre, culpando de todo el desastre a la manipulación de Arthur. Tenía una vida que recuperar, una vida predecible, segura y profundamente aburrida, donde lo peor que podía pasar era un catering retrasado o un prometido infiel. Agarré los papeles de anulación. El grueso papel legal hizo un sonido de rasgado satisfactorio mientras los rompía por la mitad. Leo jadeó, agarrándose el pecho como si le hubiera disparado. «Señora Moretti, ¿qué está haciendo? Esos son borradores legalmente vinculantes». «Ya no, Leo», dije, rompiendo las mitades en cuartos y arrojando los trozos a la elegante papelera de acero inoxidable al final de la isla. «Imprime los informes de activos del tercer trimestre para los muelles. Tenemos una reunión de la Junta a las 11
y quiero ver nuestros márgenes de beneficio antes de sentarme con esos viejos. Leo me miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez en un muelle. Usted se queda. Soy su esposa, Leo, dije suavemente, tomando un sorbo de mi café. Alguien tiene que asegurarse de que no les dispare a los accionistas. Me deslicé del taburete y caminé por el largo y sombreado pasillo hacia el estudio. Las pesadas puertas de roble estaban entreabiertas. Las empujé para abrirlas de par en par. Víctor estaba de pie junto a la ventana, mirando la mañana gris. Llevaba su pistolera sobre una camisa blanca de botones. No se dio la vuelta cuando entré, pero la línea rígida de sus hombros lo delató. Sabía que era yo. ¿Leo te dio los papeles? Su voz era áspera, cuidadosamente despojada de cualquier emoción. Lo hizo, dije, caminando lentamente por la alfombra persa. La fuente era fea. Los tiré. Víctor se congeló. Giró la cabeza lentamente, sus ojos clavándose en los míos. Nora, no juegues. Te estoy ofreciendo una salida. Tómala. Vuelve a tus hojas de cálculo. Nunca mires por encima del hombro de nuevo. Si te quedas, estás en esta sangre hasta que te ahogues. Me detuve a un pie de distancia de él. Miré al hombre que me había aterrorizado, protegido y arruinado para cualquier vida normal que pudiera haber tenido. No quiero la salida, dije, mi voz firme, despojada del pánico que me había gobernado 2 semanas antes. Arthur me hizo sentir como si fuera un personaje secundario en mi propia vida. Tú me haces sentir como si estuvieras sosteniendo el bolígrafo. Me estiré, deslizando mi mano bajo su cuello abierto, dejando que mi pulgar descansara contra su pulso. Martilleaba. No soy un daño colateral, Víctor. Soy una socia. Víctor me miró. La fachada helada y controlada se resquebrajó por completo, revelando el hambre oscura y obsesiva que había debajo. Envolvió su mano alrededor de mi nuca, atrayéndome contra su pecho. Socia, respiró, la palabra sonando como un voto. Que Dios ayude a la ciudad. Me besó y por primera vez en mi vida no me preocupé por el desastre que estaba creando. Estaba justo donde pertenecía, en la oscuridad. Qué viaje tan salvaje y retorcido. Nora cambió un contable infiel por un jefe de la mafia y terminó encontrando la versión más oscura y poderosa de sí misma. ¿Crees que Nora tomó la decisión correcta al romper esos papeles de anulación o se ha metido en un lío demasiado grande con Víctor? ¿Cuánto tiempo crees que Carmine Russo mantendrá la paz? Si te encantó este romance de mafia crudo y profundamente arraigado, aplasta ese botón de me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video con un amigo al que le encante el drama con un toque de peligro. Deja un comentario abajo con tu escena favorita y asegúrate de que las notificaciones estén activadas para que nunca te pierdas nuestra próxima historia.